Hola, buenas noches a todos los alumnos de PROMIR y a todos los que habéis realizado el examen MIR en este día 25 de enero. En primer lugar, os vamos a felicitar, como no, porque habéis podido descansar después de un esfuerzo enorme de un año aproximadamente trabajando y muy duro. Bueno, tenemos las primeras impresiones sobre el examen. Estoy aquí con Miguel Castillo, con Alfonso, todos del Hospital Ramón y Cajal, y como seguramente nos conocéis a todos, no vamos a dar más preámbulos. Vamos a ver algunas impresiones. Bueno, aquí estamos, simplemente para recordar. Y nada. Esto del examen MIR ya os lo sabéis, el número de preguntas, las 4 respuestas correctas. Sí que hemos notado que el examen de este año ha sido un poco más largo que el del año anterior. Medido así de forma sencilla en número de páginas del examen, que es una buena estimación a grosso modo, pues sería 1 o 2 páginas más que el del año pasado aproximadamente. 33, ¿vale? ¿No? Pasamos de 32 a 33, efectivamente. Igual, el número de preguntas con imagen, como era de esperar. 25, eso se está manteniendo. Estable. Y no ha habido cambios, ¿no? Muy bien, Miguel, ¿qué ha pasado con la distribución respecto a las asignaturas? Yo creo que la impresión que hemos tenido los tres que hemos hecho el examen es que nos han entrado ganas de llorar. Al principio nos ha costado arrancar, sí. Ha sido, pero bueno, que me están preguntando, ¿verdad? Casos como muy alejados de la práctica clínica habitual, ¿no? Eso es. Un electrocutado, un paciente congelado, pacientes que tenían una carga de enfermedades que dices, pero bueno, ¿cómo han podido acumular tanta patología? Entonces, la verdad es que la primera impresión es que nos han entrado ganas de llorar. Luego ya, cuando hemos leído con más calma y vemos las respuestas, quizá no eran tan difíciles esas preguntas que nos han generado una cierta, no sé, decaimiento, ¿no? Y abatimiento. Yo creo que es un examen que te obligaba a pensar, a prestar mucha atención en los detalles. A cuidar el detalle, efectivamente. Y respecto a la distribución de las preguntas, bueno, es verdad que hay muchas preguntas que se pueden asignar a varias especialidades. Tienen un aire como muy transversal, pero bueno, cardiología sigue consolidándose como, bueno, aquí en este año ha sido la asignatura más preguntada, de forma directa o indirecta. ¿Unas 17 preguntas, Miguel? Sí, así directas seguro. Enfermedades infecciosas ha experimentado un notable incremento de preguntas, se consolida como la segunda asignatura con 16 preguntas. Y ha desbancado a la asignatura de gastroenterología, cirugía general y digestivo. Ese bloque pues, se ha visto relegado a la cuarta posición, con 14 preguntas, ¿no? Y luego a reseñar, nos ha llamado mucho la atención cuando estábamos haciendo el examen, ese bloque traumatología, reumatología, que yo creo que entre las dos especialidades 23 estamos. 23 preguntas, sí. O sea, es un bloque que no se puede perder de vista. Porque es muy importante. Este conjunto, ¿no? Sí. Ginecología también ha subido bastante, ¿no? Tenemos 15 preguntas este año. Dermatología se mantiene un poco en la línea del año pasado, con ese crecimiento tan marcado que tuvo el año pasado. No tiene más preguntas que el año pasado, anda más o menos aproximadamente. Pasa un poco con derma, que es difícil acotar muy bien qué es de derma, qué es de infecciosas, qué es de pedia, que hay alguna preguntilla ahí que está muy relacionada con las infecciosas, con la pedia, pero bueno, estaríamos en torno a unas 9-10 preguntas de dermatología. Pasa parecido con la oncología, cuidados paliativos. A veces el paciente tiene neoplasias muy evolucionadas que podrían estar ya dentro del terreno de paliativos, pero entre ambas han tenido también un protagonismo importante. Esa es la primera valoración de la distribución. Ese, ¿no?, triángulo de oncología, oncología, cuidados paliativos, manejo del dolor, creo que pasa un poco como con el bloque reuma-trauma, que es un bloque que cada vez va cobrando más peso y que tenemos que tenerlo cada vez más en cuenta. Muy bien. Aquí tenéis la distribución que hemos realizado de las preguntas. Muy bien. Y respecto a otros años, poniéndonos en comparación con años anteriores, bueno, las asignaturas importantes se mantienen, ¿de acuerdo? Es verdad que siempre hay algunas oscilaciones año tras año. Este año, pues bueno, le ha tocado a la cardio ser la vencedora. En segunda posición está infecciosas, pero sobre todo queremos remarcar la importancia del bloque traumatología y reumatología, ¿no? 23 preguntas son muchas. Sí, son muchas. Efectivamente. Estadística y epidemiología van un poco al descenso, ¿no? Cuando hice el MIR era la asignatura más importante, ¿no? Sí, eran solamente 5 preguntas. Ya es una tendencia de los últimos años que se va consolidando. Y endocrino, ginecología se mantienen como asignaturas con mucho peso, cerca de 15 preguntas.
a tenerlas muy en cuenta. Vale, la siguiente. Y bueno, de nuestras impresiones, la sensación es que el MIR ha sido difícil, ha sido más difícil que otros años, yo creo. Luego además se añade la dificultad que en muchas de las imágenes había varias por pregunta, es decir, había como un juego de viñetas. Y eso, pues claro, te obliga a llevar la vista a todas y cada una de las imágenes. Eso es consumo de tiempo. Esos son segundos. Son segundos, ¿no? No es una imagen solo. Sí. Y esto ha ocurrido mucho en las imágenes de reumatología, que había 2 viñetas. En las de trauma incluso había hasta 6 fotografías por pregunta. Entonces todo esto añade complejidad al examen, ¿no? Porque te consume tiempo. Sí, sin embargo, el bloque de las 25 primeras preguntas con imagen no nos han parecido especialmente difíciles. Pues mira, la del electro... Sí, Ya, electros. bueno, tenemos alguna excepción, La del pero bloqueo. digamos que de manera global Sí. no nos han parecido, incluso siempre el alumno tiene mucho miedo a este bloque, y este año nos ha dado la impresión que las que no tenían imagen ha habido preguntas mucho más complejas de solucionar que las que tenemos con Que imagen. dentro de un examen que globalmente Sí. ha sido difícil, las preguntas vinculadas a imagen, que podía ser algo en lo que se pasasen mucho y lo hiciesen especialmente difícil, tampoco han ido demasiado Sí. a pillarnos por ahí. Sí, como siempre ocurre, hay alguna que no hace falta ver la imagen porque simplemente con la descripción del caso clínico, pero han sido de buena calidad, las imágenes se veían muy bien y por lo tanto ahí no hemos tenido ningún problema de identificar lo que nos querían expresar con ellas. No hay dermatitis atópicas pixeladas, Eso no hay es. cosas raras Esas como cosas que como algún algún vez mil pasado. han ocurrido. Y lo que habíamos comentado, que cuando hemos empezado a leer el examen muy rápido, ¿no? Para clasificar las preguntas por especialidad, nos ha dado la sensación de que era muy difícil, pero luego ya cuando nos hemos metido en la tarea, Sí. la verdad es que prestando atención al enunciado y a las pistas, sabías hacia dónde te quería llevar el ministerio o el examinador. o el examinador, ¿no? Sí. Comentaremos muchas de estas preguntas, ¿verdad? En charlas más posteriores para analizar este examen, pero ha habido preguntas muy enriquecedoras y que, sobre todo, muy humanas, ¿no? Que te obligaba, oye, hay que escuchar al paciente. Ya, Te están diciendo que a la señora le duele la rodilla y que por eso no duerme, quizá. Que a lo mejor el tratamiento no es poner un somnífero, Sí, o Sí, sino aliviar poner el dolor. aliviar el dolor, ¿verdad? Aliviar el Es decir, dolor. preguntas que te obligaban Sí. a prestar atención al paciente, ¿no? Muy humanas. Sí, en urgencias me ha llamado la atención que no ha habido intoxicaciones, como es muy habitual en los últimos años. Se han ido a preguntas un poco raras, descarga eléctrica, una pregunta de hipotermia. electrocutados, congelados, Sí, sí. quemados, tenemos de todo. De en este hipotermia examen. que va a ser impugnada seguro porque hemos encontrado 2 respuestas que nos parecen erróneas y por lo tanto seguramente es una pregunta que van a anular, ¿no? Sí, sí. Luego también vamos, yo no sé vosotros, pero yo otra impresión que me ha llevado a este examen es que han indagado mucho por reacciones adversas a ciertos medicamentos, ¿no? O incluso procedimientos como el de la TAVI. Decían qué complicación es más típica de la TAVI que de la cirugía. O sea, mucho relacionado con complicaciones, reacciones adversas, pacientes que estaban medicados con amoxicilina clavulánico y que luego unos días después desarrollan Les salen lo que fuera, exantemas, les salen trombocitopenias nefritis. inducidas por heparina. Sí. O sea, hemos visto como muchas preguntas que iban enfocadas a complicaciones de medicamentos. Sí. La importancia del fármaco, de la inmunoterapia, nos la han preguntado como mecanismo, como indicación y como complicación, como Sí. que es como Sí, sí. encuadrarlo muy bien, como Sí, tocar sí. todos los palos. Farmacología clínica, ¿no? En todos sus Eso aspectos, incluyendo la toxicidad y efectos secundarios. Y bueno, ya que habías comentado lo de la posible impugnación, bueno, deciros que tenemos las respuestas de todas las preguntas del examen MIR gracias a nuestro sistema de inteligencia artificial que se llama MIRI. Al MIRI. Ya tenemos las respuestas. Vamos a establecer un grado de concordancia con los profesores que están ya respondiendo las preguntas. Y luego todo esto además lo vamos a cotejar o lo vamos a intentar validar con otros modelos de inteligencia artificial, como puede ser ChatGPT, Amazon, Cloud. Tenemos varios sistemas, incluso posteriormente con el ministerio, ¿de acuerdo? Las respuestas las vais a ver colgadas en la app de PostMIR, entonces os animamos a que os descarguéis la aplicación, que metáis el examen, vuestras respuestas, y allí vais a ver las respuestas que hemos dado desde ProMIR. Incluso os vamos a facilitar la tarea de impugnación de las preguntas que consideremos impugnables, ¿de acuerdo? ¿Alguna ya hay? Y Sí, además alguna pues, hay bueno, también. es una aplicación muy útil porque además vais a contar con información muy interesante, sobre todo para posteriori, a la hora de elegir plaza, pues bueno, os van a dar unos tips que van a ser de gran utilidad, ¿no? Así que no sé, ¿queréis comentar algo Poquito más que contaros, chicos. Poco Dadnos un poquito de tiempo para que rematemos las correcciones
y en poquito tiempo esperamos tenerlas. Esto tiene mucha amiga, ¿eh? Sí. Eso es, que Ánimo. ha sido una noche dura. Y ahora a descansar. Enhorabuena a todos por el esfuerzo que habéis hecho, os merecéis un buen descanso. No, el descanso viene esta semana, Bueno, no. La Porque siguiente. La que siguiente. ahora hay que trabajar todavía, que hay que hacer las impugnaciones. Que hay que impugnar. Pues nada, nos seguimos viendo.